Chicos, esta es una clase sobre el tema 2. Vamos a terminar de ver el tema 2 en unos pequeños pasos. Lo primero que vamos a ver es, vamos a empezar a hablar de los missing date. Ya en teoría sabemos cómo se trabaja con una matriz de datos, que es una matriz de datos y que es un libro de códigos. Si nos acordamos, yo cuando hablé de las matrices de datos os estuve explicando que en principio había que depurarlas, había que mirar que todo estaba puesto correctamente. Para saber si estaba todo puesto correctamente, una de las formas de depuración de datos era observar la matriz y comprobar que no faltaba ningún dato que no debiera faltar y que no había ningún valor fuera de rango que no debiera de estar. ¿Por qué maticé tan puntualmente esto de que no estuviese fuera de rango y que no debiera estar, o que no hubiese un valor, una casilla en blanco que no debiera de estar? Y como he matizado esto tanto es debido a los missing date. Los missing date o datos perdidos son datos que yo no puedo escribir en la matriz. No puedo escribir en la matriz porque carezco de ellos. Por diversos motivos. Puede haber muchos motivos muy diferentes que me hagan no poseer ese valor, no poseer ese dato en concreto. Y yo no puedo inventarme un número, imaginémonos. Por ejemplo, yo estoy haciendo encuestas, pero un encuestado no ha podido contestarme a la pregunta 17 que dice en qué año se sacó el carnet de conducir, porque el señor no tenía el carnet de conducir. Como no tenía el carnet de conducir, no pudo contestarme esa pregunta. Entonces dejó en blanco esa casilla, o no se acordaba en este momento. No puedo inventarme la fecha, entonces la tiene que dejar en blanco. Esto sería un missing date porque es un dato perdido, pero también puede haber otros motivos. Mire, por ejemplo, aquí estamos hablando de las notas finales de selectividad y las notas de inglés, como se ve en este trabajo, ¿no? Imaginémonos que un chaval no ha podido, el chaval número 2 que está aquí, no ha podido hacer el examen de selectividad porque ha estado enfermo de varicela o de cualquier enfermedad. El chico este no ha podido asistir. Entonces yo no tengo su nota, no me le puedo inventar su nota, no le puedo poner un cero porque el chico no ha sacado el cero es un número, no puedo ponerle un cero. Y sin embargo yo tengo que hacer notar que yo no tengo este valor y que además cualquier persona que vea que falta este dato querrá saber por qué falta, que no ha sido un error, que no he depurado mal los datos. Para ello tengo que hacer notar a cualquier persona que es un missing date. Los missing date hay varias formas de representarlos en las tablas. Una, dejarlo en blanco, y la otra es ponerle un valor fuera de rango. ¿Qué quiero decir? Que si las notas de selectividad van de valores de 0 a 14 o de 0 a 12, aquí es de 0 a 14, si yo tengo aquí justo en esta casilla un 99, me voy a dar cuenta claramente de que hay un error, ¿no? Porque no puede ser 99. Eso me hará notar que seguramente o sea un missing date o es que he depurado mal los datos. Yo, ¿por qué pongo un valor fuera de rango en vez de dejarlo en blanco ante un missing date? Porque este chico, hemos dicho que no tengo la nota de selectividad porque realmente no ha podido venir a clase porque no ha estado enfermo. Pero imaginaros otro que simplemente que es un vago y no se ha querido presentar. Pues yo no puedo valorar igual a un chaval que ha estado enfermo que a un chaval que no se ha querido presentar. Por ejemplo, a este chaval que no se ha querido presentar le pongo un 77. Este valor también está fuera de rango, no está entre 0 y 12, perdón, 0 y 14, que en este caso es de 0 y 14. Entonces, como no está entre 0 y 14, yo si veo un 7,7, yo sé que hay un error de fondo. Pero ahora me quedaría la duda si es porque lo he depurado mal o porque es un missing date. Este caso, esta duda, viene a ser resuelta gracias al libro de códigos. ¿Os acordáis que hemos visto en el libro de códigos donde había tres columnas, que una era la de valor, otra era de etiqueta y otra era la de código? Pues imaginaros, no tenemos esto de aquí, ¿vale? No tenemos casi todo. No tenemos cociente intelectual, ¿vale?
porque necesito el espacio para poner. Yo, una vez que ya he puesto en el libro de códigos todas las variables, tengo que, si hay casos, tengo que poner los missing date, ¿vale? Los missing date, y tengo que especificar los tipos que hay, ¿vale? Yo tendría que poner un apartado aquí dependiendo de cada tipo que haya. Por ejemplo, uno ha sido por enfermedad, ¿vale? Lo voy a diferenciar, voy a poner una diferencia de otro que ha sido por falta de, porque no asistencia, no quiso asistencia, ¿vale? Y aquí también lo voy a separar para que quede bien claro que lo separo por un motivo obvio, que son diferentes razones de las que pueda ser un missing date, donde esté la etiqueta. Y después la tercera es este problema que os he dicho de que, por ejemplo, no le ha dado tiempo a contestar, o también puede ser porque yo misma haya perdido el valor. Imagínate que yo estoy tomando mi latita de Coca-Cola y se me cae encima de uno de los exámenes o uno de los cuestionarios y me falta un dato en concreto. Yo no me puedo inventar ese valor. Entonces, a este tipo de errores humanos, tanto míos como del encuestado o el que hace el examen, se les llamará error de mecanización. Y así, por ejemplo, tendría las tres razones, por ejemplo, tres razones de un missing date que hay en esta tabla en concreto. Y una vez que ya tengo puesto esto, ya tendría que ir especificando en el código cómo se identificaría. Hemos dicho que el de enfermedad se clasificaba como un 99. Después, el que era por falta de asistencia lo íbamos a clasificar como un 77. Pues ponemos 77. Y al tercero, error de mecanización, podemos o poner otro número fuera de rango o dejarlo en blanco. Eso a nuestra elección. Así tendremos las tres opciones de un error de mecanización. Ya vemos, estos son todos los tipos de errores de mecanización. Ahora, lo último que nos queda para entender este tema 2 es un dato que es bastante interesante, que son la dicotomización. Si os acordáis, hemos estado hablando que nosotros vamos a trabajar por norma general con dos tipos de variables, según la función que le da el investigador. La primera es la variable dependiente y la variable independiente. La que está siempre en horizontal es la variable independiente, la variable que controla el investigador. Y la variable dependiente o variable efecto es la que está en vertical. Ahora tenemos que pensar una cosa. ¿Os acordáis que yo os estuve diciendo que la variable independiente que vamos a trabajar es siempre dicotomizada? Pues aquí he exagerado un poco. No siempre es dicotomizada. Imaginaros, yo quiero hacer un estudio que se relacione el cociente intelectual, que quiera demostrar que a mayor cociente intelectual mayor nota tienen los alumnos. En este caso, el cociente intelectual sería la variable independiente, porque es lo que va a controlar el investigador, si coger más personas con un cociente intelectual alto o coger menos personas con un cociente intelectual alto. Y lo que quiero modificar es la nota, que será la variable dependiente. Pero este estudio, que es totalmente viable, nos encontramos ante un problema, que aquí el cociente intelectual no es una variable cuantitativa, no es una variable categórica o atributiva de tipo dicotómico, sino al contrario, es una variable cuantitativa de intervalo, una variable cuantitativa que va de 50 a 150 puntos, y yo los agrupo en intervalos, con lo cual en teoría no podría utilizarlo como variable independiente. Pero ¿qué tengo que hacer? Porque yo tengo que poder usarlo. En este caso hacemos lo que llamamos dicotomizar una variable de intervalo, una variable cuantitativa de intervalo, ¿vale? Yo dicotomizo una variable cuantitativa cuando yo lo que hago es, como yo tengo que dividirlo en intervalos, en vez de dividirlo en 7, 8, 9 intervalos, lo divido solamente en dos intervalos. El cociente intelectual, que va de 50 a 150, lo voy a dividir en dos intervalos, uno que va de 50 a 100 y otro que va de 100 a 150. Así acabo teniendo en el fondo simplemente una variable dicotómica,
pero transformada, no real, sino que es una variable que en origen no sería dicotómica, pero que yo he convertido en dicotómica. Así podemos observar, esta es una variable dicotomizada, donde yo voy a dividir el cociente intelectual en bajo y en alto, y por tanto es lo que ya hemos conseguido. Dicotomizando una variable que sería de intervalo, ya puedo trabajar con ella como si fuese una variable independiente. Prácticamente eso es todo lo que tenemos que ver del tema 2. El tema 4 es un tema muy sencillito. El tema 4 nos habla del muestreo y las tablas de frecuencias. Realmente el muestreo lo voy a dedicar 10 minutos de otro vídeo para que lo podáis ver aparte. Y ahora lo que vamos a ver es la tabla de frecuencias. La tabla de frecuencias no es más que, una vez que yo ya tengo la matriz de datos, yo tengo que empezar a trabajar con estos datos, tengo que aprender a trabajar con los datos que me aporta la matriz. Entonces lo que yo hago es dividir, o sea, separar por variables mi matriz y trabajo cada variable por separado en lo que llamaremos una tabla de frecuencias. Las tablas de frecuencias nos sirven para trabajar por separado todas las variables. Así, lo que yo haré es, por ejemplo, voy a poneros un caso en concreto. Vamos a trabajar con la variable número de hijos, que utilizaremos también el próximo día para hacer los primeros cálculos de media, mediana, moda, desviación típica y demás. Yo aquí lo que tengo que mirar es, voy a llamar x a la variable número de hijos, y las opciones que voy a dar van a ser muy escasas, que solo van a ser 3. Solo hay 3 opciones: tener 0 hijos, tener un hijo y tener 2 hijos. Claramente yo no es que vaya a tener solo una persona a la que doy clase que tiene 0 hijos, una persona que tiene un hijo y una persona que tiene 2 hijos. Realmente mi variable era la siguiente, os la voy a escribir aquí. Había, por ejemplo, a ver cuántos hay aquí, 3, 4, 5, vale, 5 personas que tienen 0 hijos. Después hay 2 personas que tienen un hijo y 3 personas que tienen 2 hijos. ¿Cómo muestro esto? Cuando se repiten valores, cuando hay más de 2 valores que están repetidos, yo tengo que trabajar con ellos con esto, con tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia se han de trabajar siempre que tenemos más de un valor que está repetido, o cuando uno de los valores está repetido más de 3 veces. En este caso se cumplen las dos opciones. Hay más de 2 valores que están repetidos, de hecho hay 3 valores, los 3 están repetidos, y además uno de ellos está repetido más de 3 veces. De hecho, hay uno que está repetido 3 veces y otro que está repetido 5, o sea que en ambos casos están repetidos más veces. Aquí yo voy a trabajar con lo que llamaremos frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, que es una FA, lo que me indica es el número de veces que se repite un valor. Así como yo tengo 5 ceros, yo en la frecuencia absoluta, enfrente del 0, voy a colocar 5, porque hay 5 personas que tienen 0 hijos. Hay 2 personas que tienen un hijo y hay 3 personas que tienen 2 hijos. Yo, si ahora sumo todas las frecuencias absolutas, me voy a encontrar con el tamaño total de la muestra. Esta sería la frecuencia absoluta. Esa sería la primera columna que yo tendría que realizar siempre que trabaje con una variable en concreto. Después hay muchas más columnas, dependiendo de lo que a mí me interese calcular. Dependiendo de lo que a mí me interese calcular, colocaré una columna u otra. Yo os voy a poner las columnas básicas aquí, que van a ser, quedarán 3 más por poner. Y son muy sencillitas. Las que nos quedan por poner ahora son una que es relevantísima, que es la frecuencia relativa. La frecuencia relativa es lo mismo que la proporción. ¿Os acordáis de las proporciones de las P's que os estuve hablando en las primeras clases? Que yo os estaba diciendo que la proporción en el fondo era una frecuencia relativa, pero que era una frecuencia relativa y era lo mismo que el tanto por ciento, pero en vez de ir de valores de 0 a 100 va de 0 a 1. Si yo tengo el 50% en una proporción, sería exactamente el 0,5, porque es lo mismo, lo que pasa que en vez de ir de 0 a 100,
el 50% va de 0 a 100, en este caso, cuando trabajamos con una proporción, como va de 0 a 50, es de 0 a 1, perdón, es el 0,5, pero en el fondo es lo mismo. ¿Y cómo calculamos la frecuencia relativa? Este cálculo no está en la tabla, os lo tenéis que saber de memoria. La frecuencia relativa se hace cogiendo la frecuencia absoluta de cada valor y dividiéndolo entre el total de gente que hay, entre n. Entonces, yo, para calcular las frecuencias relativas de estos valores, tengo que coger, para 0 es 5 entre 10, 0,5. Para un hijo sería 2 entre 10, 0,2. Y para dos hijos, 3 entre 10, 0,3. Yo sé que lo he hecho bien porque si sumo todos estos valores se pondrá 1. Ahora os podéis fijar que en este último trocito de la tabla, en el fondo lo que estoy haciendo constantemente es sumar. Y este es el símbolo que tiene esta fila en concreto, bueno, esta semifila, que es la fila del sumatorio, donde yo lo que hago es sumar. Si nos venimos al formulario, vamos a poder observar este símbolo constantemente. Este símbolo se observa constantemente y lo que significa en una fórmula es que yo tendré que crear una columna donde aparezca lo que está dentro del paréntesis delante del sumatorio. Aquí tendría que, en esta por ejemplo de la desviación típica sesgada, tendría que crear una columnita con la nota menos la media puesto al cuadrado. Y en la media aritmética tendría que crear la columnita de la nota y una vez que ya hemos puesto eso, hacer la suma total de todos estos valores. Pero bueno, eso ya lo veremos. Otro caso que es muy relevante en la tabla de frecuencias y que nos ayudará para calcular la mediana es la frecuencia absoluta acumulada. Acumular, ¿qué significa? Acumular significa ir colocando unos datos encima de otros y en el fondo eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer ahora es ir a la frecuencia absoluta y vamos a ir sumando todos los valores que encontramos encima. Aquí la frecuencia absoluta acumulada de 0 hijos es 5 porque no hay ningún valor encima, entonces solo está el 5. La frecuencia absoluta acumulada de un hijo es 2 más 5, 7, porque tengo el 2 y le acumulo encima el 5, entonces me sale un 7. Y la de dos hijos es 3 más 2 más 5, que me da 10. Sé que lo he hecho bien porque si os fijáis va a coincidir la última fila de esta frecuencia absoluta acumulada con el total de la muestra. Esta frecuencia absoluta acumulada en el fondo lo que me indica es la posición hasta la máxima posición a la que llega cada fila. Aquí queda como mucho a la quinta posición, aquí la séptima posición y aquí la décima posición. Ahora lo único que nos quedaría por calcular y terminar el vídeo es el tanto por ciento. El tanto por ciento, como hemos visto aquí, está muy relacionado con la frecuencia relativa. En el fondo, si yo quiero saber un tanto por ciento, solo tengo dos métodos. Uno por unas tablas del formulario, que son las tablas de la Z, y otro es por medio de multiplicar por 100 una frecuencia relativa. Si yo tengo la frecuencia relativa o proporción y lo multiplico por 100, yo conseguiré lo que conocemos como tanto por ciento. Así, para calcular los tantos por ciento de esta tabla, solo tendré que hacer 0,5 por 100, 50%. 0,2 por 100, el 20%. 0,3 por 100, el 30%. Y así ya tendremos la tabla de frecuencias sin ninguna dificultad. Y ya os encomiendo para mirar el próximo vídeo, el próximo día, que va a ser sobre el muestreo y cómo trabajar con una tabla de frecuencias con intervalos. Nada más y nada menos. Hasta luego.